El sonido de las copas y las risas lejanas se mezclaba con el rumor de la lluvia contra los ventanales. Yo estaba en mi habitación intentando ordenar un cajón que en realidad no necesitaba ordenarse cuando escuché la voz clara y risueña de Yvette atravesar el pasillo. El cuarto de la suegra apesta a viejo. A ver si aireamos eso. Las carcajadas de sus amigas retumbaron por la casa como un eco cruel. Sentí un golpe en el pecho. Mis manos temblaron sobre los pañuelos doblados con esmero. Mi corazón, que ya conocía demasiadas pérdidas, latió con un ritmo seco y humillante. Bajé un par de escalones en silencio, como si una fuerza invisible me empujara hacia el salón. A través de la puerta entreabierta, vi las copas de vino, las bandejas de macarons, que nunca me ofrecían los tacones, reluciendo bajo la lámpara de cristal. Yvette, con su sonrisa de portada de revista, se inclinó hacia Leandro, que jugueteaba distraído con su móvil. Leandro, deberíamos vender la mansión antes de que la vieja se dé cuenta. Total, ni se entera de nada. Mi propio hijo no dijo nada. Solo asintió con un gesto leve, casi imperceptible, mientras yo sentía que el aire me faltaba. Retrocedí despacio, como si cada paso sobre el mármol helado fuese un recordatorio de que ya no me pertenecía nada de aquello. La mansión que Rodrigo y yo levantamos con años de trabajo, la misma donde celebramos cumpleaños con guitarras y vecinos, se había convertido en un escenario donde mi presencia era una molestia. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me dejé caer en la cama. Mi mirada se fijó en la foto de boda de Rodrigo y mía enmarcada en plata. Toqué el cristal con la punta de los dedos, sintiendo un nudo en la garganta. Nos quieren borrar, Rodrigo, susurré. De esta casa y de sus vidas. Me quedé allí escuchando cómo las risas subían y bajaban como olas lejanas. La humillación ardía mezclada con algo más frío y más firme, una semilla de resolución que empezó a crecer en silencio. Sabía con una certeza que no me tembló que aquel día sería el último en que me sentiría una invitada en mi propia casa. Al día siguiente, la mansión me pareció aún más ajena, y por primera vez miré sus paredes frías imaginando cómo sería mi vida lejos de ellas. A la mañana siguiente, recorrí la mansión en silencio, como si caminara por un museo que ya no tenía nada que ver conmigo. El mármol del suelo estaba helado bajo mis zapatillas, y cada paso hacía un eco extraño, como si la casa misma me recordara que sobraba allí. Los ventanales relucían impecables, los cristales reflejaban un orden que parecía impuesto sin alma. El aire olía a perfume artificial, esa mezcla dulzona y fría de los ambientadores caros que Yvette colocaba en cada esquina. Recordé cuando aquel mismo salón estaba lleno de vida. Rodrigo y yo organizábamos meriendas improvisadas. Los vecinos se sentaban en el sofá de terciopelo con platos de bizcocho, y el olor a pan recién horneado recorría los pasillos. Las fotos familiares ocupaban cada repisa. Ahora en su lugar había velas blancas sin encender y jarrones geométricos que parecían prohibir el ruido y la risa. Yvette había impuesto sus reglas con sonrisas tensas. Nada de cocinar Eulalia, la grasa impregna los muebles. No mueva estos sillones que dejan marca en la alfombra. Me redujo a una sombra silenciosa en la casa que había levantado con mi marido. La cocina, que antes era mi reino, ahora era un escenario donde yo solo podía mirar. Esa mañana subí a mi cuarto y noté un aroma más intenso que de costumbre. Sobre mi mesita de noche, junto al marco con la foto de nuestra boda, había un difusor nuevo con una etiqueta que me hizo arder las mejillas, neutralizador de olores fuertes. Lo sostuve entre los dedos sintiendo un frío que no venía del mármol. Ni siquiera habían intentado ocultar lo que pensaban de mí. Dejé el frasco sobre la cómoda y abrí la ventana para respirar aire real. Desde allí, la sierra se dibujaba al fondo silenciosa, testigo de mi soledad. Por primera vez sentí que aquella mansión, con todo su lujo y su brillo, se había convertido en una jaula sin memoria, en un lugar donde mi historia sobraba. Y mientras el viento entraba por la ventana, comprendí que algo en mi interior empezaba a cambiar. Aquella tarde, mientras el viento golpeaba las persianas, me senté en el estudio que había sido de Rodrigo.
Aún olía vagamente a madera encerada, aunque Yvette insistía en rociarlo con esos perfumes que borraban cualquier rastro de vida. Pasé un paño por la estantería y sin proponérmelo abrí el cajón inferior del escritorio. Dentro encontré carpetas con documentos que reconocí al instante: extractos bancarios, recibos, contratos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé el primer papel y sentí que la sangre me subía a la cara. Había transferencias de mi cuenta conjunta que yo jamás había autorizado. Mes tras mes, sumas que parecían pequeñas, pero que acumuladas se convertían en una sangría silenciosa. Seguí revisando y hallé algo peor: un preacuerdo hipotecario de la mansión, firmado solo por Leandro. Mi propio hijo había usado la casa de Rodrigo y mía como si fuera suya sin siquiera avisarme. Noté un vacío en el estómago. De repente las palabras de Yvette resonaron en mi memoria. Antes de que la vieja se dé cuenta, me quedé sentada con los papeles sobre el regazo, recordando cada sacrificio que había hecho por mi hijo. Vendí el pequeño piso en Chamberí que heredé de mis padres para salvar su empresa cuando estuvo a punto de quebrar. Puse dinero para la entrada de esta mansión convencida de que algún día sería un hogar lleno de familia y risas. Y ahora cada firma escondida en esos documentos era un golpe a mi ingenuidad. El desprecio que sentía en sus miradas no era solo emocional. Había cifras, cálculos y traiciones contables detrás de cada sonrisa falsa. Guardé los papeles con manos temblorosas, sabiendo que aquel hallazgo cambiaba algo profundo en mí. Cuando subí a mi habitación, la casa me pareció más fría que nunca. Y mientras cerraba la puerta empecé a comprender que había llegado el momento de dejar de ser invisible. Aquel sábado la mansión olía a café caro y a flores recién cortadas. Yvette había organizado una merienda con sus amigas del grupo de yoga y la casa entera parecía un escaparate. Me quedé en mi habitación como siempre que había visitas, pero los ecos de las voces subían por la escalera. Bajé un par de peldaños en silencio, solo para escuchar el murmullo de la conversación. Entonces la voz de Yvette me atravesó como un cuchillo. No subáis arriba, huele a hospital de geriatría. Menos mal que pronto lo arreglaremos. Las risas apagadas que siguieron me hicieron sentir un vértigo extraño. Me apoyé en la barandilla para no perder el equilibrio. No solo era una intrusa en mi propia casa. Ahora era un estorbo del que hablaban como si no existiera. Más tarde, cuando las invitadas se fueron, encontré a Lía, mi nieta de 12 años, en el pasillo. Llevaba su cuaderno de dibujo y parecía dudar antes de acercarse. «Abuela», susurró. «Mamá dice que no te molestemos, que hueles raro». Sentí que algo se rompía por dentro. No era solo Yvette. Mi propia sangre empezaba a aprender a verme como una presencia incómoda. Me agaché, le acaricié el pelo y sonreí como pude. «Cariño, nunca me molestas». Ella asintió en silencio y corrió hacia su cuarto, dejándome con una mezcla de ternura y dolor que me quemaba el pecho. Esa noche, después de que la casa se sumiera en el silencio habitual, abracé el álbum de fotos de Rodrigo. Pasé los dedos por las imágenes: nuestra boda en Toledo, los veranos en la playa de Cádiz, el primer cumpleaños de Leandro con la tarta hecha en casa. Cada página era un recordatorio de que yo había construido algo que ya no existía allí. Me quedé sentada en la cama mirando el vacío del cuarto que alguna vez fue mío. No iba a suplicar más cariño. No iba a rogar por un lugar en la vida de nadie. Mientras cerraba el álbum, sentí que el silencio que me había acompañado tantos meses empezaba a transformarse en algo distinto, el principio de un plan. A la mañana siguiente, aún con el peso de la noche anterior en el pecho, marqué el número de Matías Olazábal. Era el abogado que había acompañado a Rodrigo durante años, un hombre discreto y leal que conocía cada rincón de nuestras finanzas. Eulalia dijo con su voz grave: «Hace tiempo que no me llama. ¿Está todo bien?». Respiré hondo antes de responder. Necesito saber exactamente qué sigue siendo mío. Esa misma tarde nos citamos en una pequeña cafetería del centro del Escorial. Elegí una mesa junto a la ventana, lejos de miradas curiosas. Matías llegó puntual con su maletín gastado y su gesto sereno. Cuando desplegó los documentos sobre la mesa, sentí que el aire se me aclaraba. La mansión Montoro sigue estando a su nombre.
Eulalia dijo, subrayando la escritura con el dedo. Su hijo nunca formalizó ningún cambio de titularidad. Además, mantiene el paquete mayoritario de acciones de la empresa familiar. Mis manos temblaron sobre la taza de café. Todo el tiempo habían actuado como si la casa les perteneciera, como si yo fuera una invitada, y sin embargo, la dueña seguía siendo yo. ¿Y si quisiera vender?, pregunté bajando la voz. Matías me sostuvo la mirada con un brillo de complicidad. Legalmente no necesita el consentimiento de nadie. Puede hacerlo cuando lo decida. Me quedé en silencio mirando cómo la lluvia fina resbalaba por el cristal de la ventana. La humillación que había soportado durante meses empezaba a transformarse en algo más frío, más firme. Podía recuperar mi vida, mi dignidad, y de paso darles una lección que nunca olvidarían. Matías guardó los documentos y se inclinó un poco hacia mí. Si va a hacerlo, Eulalia deberá planificarlo con cuidado. Discreción absoluta. Asentí sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de libertad. Al salir de la cafetería, el aire húmedo de la sierra me pareció más liviano que nunca. Y mientras caminaba hacia mi coche, ya sabía cuál sería mi próximo paso. Una semana después, Leandro e Ivette se marcharon a Marbella con los niños. Vi cómo las maletas de diseñador desaparecían por la puerta principal. Escuché el rugido del coche alejándose por la avenida y por primera vez en meses, la casa quedó en un silencio que no dolía. Ese mismo silencio fue mi cómplice. Abrí mi armario y empecé a empacar solo lo esencial, las joyas de mi madre, los documentos que Matías me había ordenado con esmero, los álbumes de fotos donde todavía existíamos como familia, y la taza desportillada de Rodrigo Esa, en la que aún parecía guardarse el aroma de su café de las mañanas. Cada objeto que elegía era una parte de mí que merecía sobrevivir. El proceso fue metódico. Llamé al matrimonio joven de Madrid, con quienes había cerrado la venta exprés de la mansión. Llegaron con su notario y un entusiasmo que contrastaba con mi calma absoluta. Firmé los papeles en la mesa de la biblioteca, la misma donde Rodrigo revisaba sus planos de construcción. Sentí un peso irse de mis hombros cuando el bolígrafo tocó la última línea. La mansión Montoro ya no era mía. Y paradójicamente por fin sentía que recuperaba mi vida. Con la ayuda de una pequeña furgoneta de mudanza, trasladé mis pertenencias al ático que había elegido en el centro de San Lorenzo. Desde sus ventanas se veía la sierra y el aire olía a libertad en lugar de a perfume artificial. Cada caja que entraba por la puerta era un ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad. Antes de irme volví a la cocina de la mansión vacía, coloqué mi nota sobre la encimera de mármol, donde tantas veces me habían hecho sentir invisible. Gracias por enseñarme que mi dignidad vale más que cualquier techo compartido. Salí sin mirar atrás, cerrando la puerta con la serenidad de quien deja una jaula abierta y no piensa volver. Mientras subía a la furgoneta que me esperaba, sentí que mi corazón latía al ritmo de un nuevo comienzo, anticipando el instante en que ellos cruzaran el umbral de un hogar perfecto que ya no les pertenecía. 3 días después de mi mudanza, mientras regaba las macetas de mi nuevo ático, imaginé la escena que se desarrollaba en la urbanización. Leandro aparcó su coche frente a la mansión, aún con la piel dorada del sol de Marbella. Ivette bajó con sus gafas enormes hablando por el manos libres y los niños corrían hacia la puerta arrastrando maletas. Pero no fueron recibidos por la familiar fachada silenciosa. 2 hombres con monos grises estaban moviendo un aparador y un portero nuevo les cortó el paso con gesto profesional. «Buenos días. ¿Pueden identificarse?», preguntó. «¿Cómo que identificarnos?», replicó Ivette crispada. «Esta es nuestra casa». El hombre solo señaló al interior, donde un desconocido revisaba papeles con el notario. «Lo siento, señora. La propiedad ahora pertenece al señor Ruiz de la Vega. La señora Eulalia Montoro formalizó la venta la semana pasada». El mundo de mi hijo se derrumbó en un segundo. Ivette soltó un grito que resonó en toda la calle. Leandro palideció como si de pronto todo el verano se hubiera convertido en invierno. Los niños se quedaron en la acera sin entender por qué no podían entrar a su casa. «Esto es imposible», chilló Ivette. «Nos está robando,
El nuevo propietario salió al porche impecable con una sonrisa educada. Todo está en orden legal. Su madre firmó y los documentos ya están inscritos. Les recomiendo hablar con su abogado. En ese instante, escucharon un murmullo. Los vecinos habían salido a mirar. Algunos sostenían el móvil grabando sin disimulo la escena que parecía sacada de un drama televisivo. La humillación era completa. No solo habían perdido la mansión, todo el vecindario estaba presenciando su caída. Vi el video esa misma noche, reenviado por una antigua amiga de Rodrigo que vivía en la misma calle. En él, Ivette agitaba los brazos. Leandro trataba de cubrirse el rostro y los niños se refugiaban detrás de las maletas. Mientras lo miraba desde la tranquilidad de mi nueva sala con una taza de té entre las manos, comprendí que mi silencio había hecho más ruido que cualquier grito. Y esa certeza me acompañó hasta la mañana siguiente, cuando decidí dar mi siguiente paso. El teléfono sonó al anochecer, mientras yo regaba mis geranios en el balcón de mi ático. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Contesté con calma. Mamá. La voz de Leandro sonaba rota, pero no por tristeza, sino por rabia contenida. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Antes de que pudiera responder, escuché a Ivette al fondo gritando entre sollozos. Arruinaste la vida de tus nietos. No tienen dónde vivir, no tienen nada. Apreté la taza de té entre mis dedos y respiré hondo. No arruiné la vida de nadie. Respondí con una serenidad que me sorprendió. Solo dejé de regalar la mía. Hubo un silencio largo, apenas roto por el murmullo de Ivette, repitiendo que todo era injusto, que nadie haría algo así a su propia familia. Pero esta vez no me tembló la voz, ni el corazón buscó excusas. Había pasado demasiado tiempo siendo un mueble al que todos ignoraban. Leandro, continué, la casa siempre fue mía. Vosotros solo la habitasteis mientras yo me hacía pequeña para encajar. Esa época terminó. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando la pantalla que ahora solo mostraba mi reflejo, y por primera vez en meses sentí que un teléfono no tenía poder sobre mí. Al día siguiente, los rumores comenzaron a correr por la urbanización. Me lo contó Margarita, la vecina de toda la vida, que todavía me llamaba para ponerse al día. Ivette había perdido su brillo social. Las amigas de yoga la habían excluido del chat del grupo, y en el club de pádel nadie se atrevía a mencionarle la mansión vendida. La historia se contaba sola. Los vídeos de su escena en la acera circulaban entre los vecinos como un capítulo de telenovela. Mientras tanto, yo desayunaba en paz con mi mesa llena de luz y olor a pan recién tostado. Ni los reproches ni los llantos me alcanzaban ya. Solo quedaba la certeza de que por fin estaba viviendo bajo mi propio techo y bajo mis propias reglas. Esa noche, al cerrar las cortinas, supe que aún quedaba un último encuentro pendiente. Mi nuevo ático parecía pequeño en comparación con la mansión Montoro, pero cada rincón respiraba algo que allí hacía años que no sentía vida. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares que habían estado guardadas en cajas demasiado tiempo. Las plantas que traje del viejo jardín crecían en macetas de barro, y el aire olía a pan recién horneado, ese aroma que Ivette nunca soportó, porque dejaba la casa oliendo a pueblo. Había recuperado costumbres que me habían arrancado sin darme cuenta. Encendía la radio por las mañanas para escuchar coplas mientras amasaba la masa, tarareando bajito, como hacía cuando Rodrigo se sentaba en la cocina a leer el periódico. A media tarde, recibía a mis amigas de siempre, Charo Blanca y Rosalía, que se turnaban para traer bizcochos caseros y chismes del pueblo. Mi mesa, por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de risas sinceras. Una tarde, mientras retiraba el pan del horno, escuché un golpe tímido en la puerta. Era Lía con su mochila escolar colgando de un hombro. «Abuela, ¿puedo pasar un rato?», preguntó en un susurro mirando por el pasillo, como si temiera que la hubieran seguido. Le abrí los brazos y ella se lanzó a mi regazo como cuando era más pequeña. Pasamos la tarde haciendo galletas mientras me contaba que la mansión se sentía fría y vacía, que sus padres estaban de mal humor todo el tiempo y que allí nunca olía a nada rico. «Me gusta más aquí», confesó lamiéndose un dedo manchado de azúcar.
Aquí huele a casa de verdad. Su frase me atravesó de ternura. Por primera vez me buscaban por amor, no por interés ni por obligación. Sentí un orgullo silencioso, el mismo que me llenaba cuando Lía o Ben daban sus primeros pasos años atrás. Cuando la acompañé a la puerta y vi cómo desaparecía calle abajo, supe que estaba construyendo algo nuevo. Una vida que era solo mía, levantada con cada elección valiente que había tomado desde el día que crucé la puerta de la mansión por última vez. Esa noche, mientras doblaba el mantel limpio, pensé en el siguiente paso que debía dar para blindar mi paz recién conquistada. Habían pasado varios meses desde que crucé la puerta de la mansión por última vez, y mi ático ya respiraba mi nueva vida. Aquella noche la mesa del comedor estaba puesta con esmero, manteles blancos, velas bajas, y el aroma de mi pan horneado llenando el aire. Charo Blanca y Rosalía ocupaban las sillas entre risas y recuerdos, brindando por cumpleaños pasados y por la libertad que aprendí demasiado tarde a defender. Mientras servía el vino, sonó mi teléfono. Reconocí el número y el corazón me dio un leve salto. Contesté sin moverme de la mesa. Mamá. La voz de Leandro era baja, sin la arrogancia que la había teñido tantas veces. Solo quiero pedirte perdón, por todo, por cómo te hicimos sentir. Cerré los ojos un instante, dejando que las palabras me llegaran como una brisa suave. Gracias por decirlo, respondí. ¿Qué necesitas? Quiero verte. Quiero que podamos hablar. Miré alrededor a mi comedor cálido y vivo, donde la alegría no pedía permiso para entrar. Puedes venir, dije con firmeza, pero aquí solo entra quien sabe respetar a la dueña. Al otro lado, un silencio largo fue su respuesta. Finalmente un lo entiendo cerró la llamada. Volví a mi mesa y mis amigas no preguntaron nada. Sus sonrisas bastaban. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, salí al balcón. La sierra se extendía iluminada por la luna y el viento fresco acariciaba mis manos. Me apoyé en la barandilla y sonreí sin prisa, sintiendo que por fin habitaba un lugar donde mi alma podía respirar. No vendí una casa. Vendí el lugar donde dejé de existir. Y compré mi libertad. Dentro mi mesa seguía oliendo a pan y a vino, y por primera vez en muchos años, la vida sabía solo a mía.